Amén. Dios le bendiga a todos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es más que un gozo nosotros estar acá para hablar de algo muy importante. Su hermana Rebeca, quien le habla, ministra del Señor por su misericordia y por su amor. Y para nosotros es más que un gozo poder ser esa fuente, ese canal para hablar de lo que Dios va a poner en nuestras bocas o de lo que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Será un taller que durará 3 meses y cada uno de los temas que se va a hablar serán unos temas impactantes y también impactarán las vidas de los oyentes. Por tal razón nos ha hecho como inquietudes de saber más sobre qué es el mundo espiritual, si existe el mundo espiritual, si todo lo que vemos simplemente está por estar o porque el mundo espiritual es real, es tangible o no es tangible, como hay muchas preguntas. Para esta ocasión ando con alguien muy especial para mí. Siempre digo 1A, desde que empezamos a conocernos en cuanto a las cosas de Dios, he visto su desempeño y su habilidad en cuanto al tema. Es más que un gozo para mí presentarle a mi hermano Luis Felipe. Amén. Amén. Dios te bendiga. Profe. Luis Felipe, este público es para ti. Dios mío. Amén, Dios mío. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. La paz del Señor sea con cada uno. El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como me presentó nuestra hermana Rebeca Heredia, mi nombre es Luis Felipe Jerez. Nos congregamos en la iglesia Nueva Vida bajo la comunión del pastor José Núñez en Pantoja, Villa María. Estamos por aquí para dar un taller sobre lo que es la guerra espiritual. Amén. Amén. Yo le tengo una pregunta. Lo primero que quiero saber, ¿qué es guerra espiritual? Bueno, para hablar de guerra espiritual tenemos que entender que guerra espiritual se divide de dos palabras. Si nos vamos a la primera, que es guerra, significa una contra o un versus entre diferentes bandos. Entonces, como hablamos de guerra espiritual, tenemos que entender que esta guerra no es carnal, sino espiritual, y que estos bandos no son carnales, sino son espirituales. Bien, estoy totalmente de acuerdo con su respuesta, pero yo también entiendo que si hay una guerra espiritual, en algún lugar empezó. Claro. ¿Dónde empezó la guerra? Bueno, si nos vamos a eso, la guerra espiritual empezó en el reino de los cielos, cuando nosotros vemos la rebeldía que el enemigo tenía en ese momento contra Dios. Él, como le había dicho, es una guerra, es un versus o un contra entre dos bandos. Entonces, vemos que está el bando de Dios, que era el bando que siempre ha reinado, y estaba el bando que el enemigo había tenido, con el cual había conquistado la tercera parte del cielo. Entonces, ahí fue que inició la guerra espiritual por primera vez. Porque no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera guerra mundial, ni la cuarta, ni la quinta. Porque son cosas espirituales. Tiene que ser bandos espirituales. El reino de Dios contra el reino de la tiniebla. Por eso lo primero que Dios hizo fue que cuando Dios hizo la luz, dijo, espérate, vamos a separar. Sepárese la luz de la tiniebla. Porque ambos bandos no pueden estar juntos. Hablando del reino de Dios, podemos entonces diferenciar qué es el reino de Dios y qué es un reino físico. Sí, porque hablar de reino, aquí en la tierra también hay tipologías de reino, Claro. Pero si hablamos de un reino espiritual y un reino físico, ¿cómo yo lo puedo comparar? Es una simple introducción, mis amados hermanos, de lo que nosotros vamos a hablar cuando ya entramos a profundidad, hablar de los temas que más adelante le vamos a decir, de los temas que vamos a hablar. ¿Cómo yo sé qué es el reino de Dios y qué es un reino físico? Por ejemplo, yo sé que es un reino físico, las personas tenemos identidades. Si ahora mismo todas las personas abren su brochú, su cartera, vamos a ver que alguien porta una cédula
y tiene su número de cédula. Su Y donde, identificación. sí, donde quiera que ponen esas huellas aparece su nombre, pero es un reino físico aquí en la tierra. Y yo hablaba en una ocasión que los reinos de aquí en la tierra también están posicionados por órdenes. Y entiendo que si lo que es visible fue hecho de lo invisible, también el reino de los cielos también tiene su orden. Por ejemplo, vamos a ver un presidente, diputados, senadores, pero aún en la Junta Central podemos poner, hay secretarios, hay personas para tirar fotos, hay otros para las huellas, Claro. porque tienen un orden aquí en la tierra. Entonces son orden de reinos físicos aquí en la tierra. Pero si están aquí en la tierra es porque antes de lo visible, de lo que podemos tocar, es porque hubo algo invisible. ¿Cómo me puedes hablar de eso? Bueno, el primer reino que existió fue el reino de los cielos. Entonces ahí nosotros vemos que la palabra habla de Dios el Padre, está en primero en la jerarquía, luego están los querubines, serafines, arcángeles y las huestes celestiales, que son los ángeles como nosotros la conocemos. Entonces vemos que dentro de este plano espiritual, que es el reino de los cielos, vemos que está organizado políticamente. Hay una jerarquía, hay una monarquía que se tiene que cumplir. Entonces, como lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, vemos que Dios le da la sabiduría al hombre para que empiece a gobernar también lo que es la cosa en la tierra. Por eso un reino siempre va a estar constituido de personas, de un grupo de personas, pero ese grupo de personas tiene que estar en un organigrama donde cada persona tiene que tener una función. Por ejemplo, no hay un ejemplo más claro que el Reino Unido. El Reino Unido está compuesto por varios países, Sí. Inglaterra, Escocia, etcétera. Pero vemos que hay una sola reina, un solo rey. Entonces, asimismo, hay posiciones en los reinos. En el reino de Dios. Mis amados, es un tema muy importante porque nosotros nos hemos interesado hablar de guerra espiritual por los diferentes tipos de batalla que hemos venido librando y hay muchas preguntas en los corazones de muchas personas o en nuestros corazones. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo ayuno? ¿Por qué yo hago silicio? ¿Por qué reprendo? Y aún así yo siento guerra. ¿Por qué existen tantas batallas emocionales a nivel del mundo? Claro. Amén. Entonces, hay que saber el origen de dónde viene la guerra. Para que haya una guerra con almas de fuego, con almas blancas, existió la guerra con almas invisibles. Todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Cuando vamos a Génesis 1:1, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Bendito, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Una de las preguntas que muchas personas hacemos, ¿cómo Dios, siendo un Dios tan ordenado, un Dios bien hecho con lo que hace, donde quién hizo ese lío? ¿Quién hizo ese caos? ¿Quién armó ese caos para que Dios comenzara a ordenar? Que creo que al inicio, al hablar de la rebelión, nos dice una pista de eso. O sea, hablarnos del abismo, de ese caos que se armó. Porque incluso la palabra nos habla y nos redacta de todo lo que Dios hizo, vio que era bueno. Y al sexto día creó al hombre, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ya cuando eso pasó, ya había una rebelión que se había armado y hubo un caos. O sea, aún vemos la persistencia de Satanás. O sea, yo estoy derrotado y no me voy a conformar en ser derrotado. Seguiré derrotando la creación de Dios. ¿Cómo nosotros podemos lidiar en esas batallas espirituales, en esas guerras, hablándonos de este plano? Vuelvo y le digo, es una introducción de lo que vamos a
a ver más hacia adelante. Antes de darte la palabra, yo siempre analicé una vez, yo digo, pero donde hubo armonía, donde hubo gozo, donde todo era bueno, donde las frutas eran riquísimas, ¿de dónde le sale a Satanás querer ser como Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Una de las preguntas que mis niños me hacen, me dijo el pequeño, si Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia y que perdona todo, ¿por qué no perdonó a Satanás? Yo sé que esa pregunta va a traer mucho comentario en las personas. ¿Por qué no perdonó a Satanás? Porque Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios de verdad. No sé si puede darnos un claro. Amén. Saben que yo he notado leyendo la palabra que uno de los primeros pecados es la codicia, porque cuando vamos al libro de Génesis, hablando humanamente para pasar lo espiritual, dice que el árbol del bien y del mal era codiciable hacia los ojos de Eva. Wow. Entonces, antes de que ella comiera el fruto, ya había una codicia en sus ojos. Yo entendí que el primer pecado que entró a la tierra fue que ella codiciara. Amén. Entonces, hay cosas que cuando nosotros nos acercamos a gente, se nos transfiere cosas de ella, tan sea buena, tan sea mala. Sí. Entonces, como ella estaba hablando con la serpiente, antes de que ella pecara, la serpiente ya le había transmitido la codicia. Entonces, ya yo entiendo que ella realmente, la serpiente antigua, el enemigo, para no mencionar ese nombre, él tenía codicia de querer ser como Dios. Sí. Bueno, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si él se hubiese arrepentido, se hubiese humillado, quizás ellos hubiesen encontrado perdón. Pero el codicioso no pide perdón. El codicioso quiere más y quiere más. ¿Te entiendes? Entonces, eso fue lo que llevó al enemigo a ser derrotado por completo, a ser exiliado totalmente. ¿Por qué Dios no mató a Adán y a Eva? Porque ellos se arrepintieron, ellos dijeron, no, Señor, mira, hemos comido, hemos desobedecido. Pero el codicioso no hace eso. Entonces, automáticamente, Dios no comparte su gloria con nadie, lo despojó. Porque lo hubiese perdonado, pero también hubiese sido codicioso, aún después del perdón. Aún después del perdón, porque ya la raíz estaba. Y también yo estudiando, pude entender algo cuando vi lo que Dios, a través de la Biblia, lo que le dice a Eva y a Adán, las consecuencias. Y yo le dije al Señor, pero ¿dónde lo del enemigo? Hay algo. Porque Adán y Eva desobedecieron a la voz. Pero Satanás atentó contra el trono de Dios. Exacto. O sea, pecar no justificando el pecado. Cuando pecamos, el pecado trae su consecuencia. Pecar con una desobediencia, o fornicar, adulterar, o mentir, o robar, o no amar, o no querer, que todo eso también es pecado, porque hacemos como mucho énfasis a esos pecados como tiburones, pero no amar al quien tenemos que amar también es pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero Satanás pecó contra la eternidad. Dios mío, o sea, contra la eternidad, contra lo que es eterno. Voy a quitar lo eterno de ahí para yo ser eterno también. O sea, pecar contra la eternidad. Por eso el enemigo no tuvo perdón. Incluso hablamos anoche en la clase de la espada que Jehová puso en el Edén. Oye, por si acaso, porque la contaminación del hombre, del ser humano, o sea, es tan perversa, es tan mala que destruye todo lo que es bueno, la creación que Dios ha creado. No sé si tiene algo más para abundar. Nosotros en este taller, conforme a lo que va pasando el tiempo, tenemos temas muy importantes que vamos a hablar. Como conociendo al enemigo, quién es Satanás, las legiones demoníacas, estrategias del enemigo, engaño, traición, tentación, opresiones y división, las almas de nuestras milicias,
la oración, el ayuno, la intercesión, porque todo eso hay que hablarlo. Hay personas que creen que el silicio agarra el piso, tirarse en el piso y con una toallita ahí vaya. Entonces, y con el aire prendido. Y con el aire prendido. No, y antes de dormirnos, una yuca con huevo. Acá, mi alma adora el nombre de Jesús. Ahí vamos también a conocer, identificando puertas abiertas, pecado, heridas emocionales, maldiciones generacionales ocultas. ¿Cómo cerrar esas puertas? Confesiones y arrepentimiento, perdón, discernimiento de espíritu. ¿Cómo saber si el ataque es espiritual o es natural? Recordando que una vez Jesucristo le dice a un muchacho, reprendo al espíritu mudo. O sea, dando a entender que había un espíritu mudo que había oprimido sordo mudo al joven. Y hay otra ocasión que puede ser que la enfermedad es por naturaleza, porque el pecado trajo la enfermedad al mundo. Amén. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros somos libres. En Cristo, porque Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Esas heridas no fueron en balde. No, ahí llevó todas las maldiciones y toda la plaga venidera, que más adelante vamos a tocar estos temas. Discernimiento de espíritu, ¿cómo saber si es ataque espiritual o es natural? Don de discernimiento de espíritu. Y vamos nosotros también a tratar todos esos temas con ejemplos bíblicos. Vamos a hablar de la intercesión y guerra en oración. ¿Cómo orar con autoridad? Dios, Pedro y Juan hicieron un milagro en Hechos 4 y levantaron a un cojo, a un paralítico. Oiga bien, se levanta Aná y Caifás, lo que hemos nosotros, sí, y Alejandro y Juan. Juan no era Juan del discípulo amado, sino Juan de las líneas sacerdotales de Aná y Caifás y de Alejandro. Y dice que ellos, cuando escucharon el milagro que Pedro y Juan habían hecho, ellos fueron a buscar a esos hombres de Dios para saber en el nombre de quién habían hecho esos milagros. Ellos querían ponerle, mira, un bozar en la boca de ellos, pero Pedro le dice, mira a ver si es justo yo obedecerlo a ustedes o a Dios. O sea, un hombre que era del burgo, pero cuando le llega el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, el hombre comienza a hablar con denuedo. Pero cuando él va con los demás discípulos, dice que él le cuenta a sus amigos lo que pasa. Mi alma adora, yo siento, ya yo me estoy prendiendo. Él le cuenta a los demás discípulos, apóstoles, lo que pasó. Y ellos se unieron porque la unidad, mi alma adora, Dios trae respuesta. La unidad rompe barreras. La unidad rompe los límites. Y Pedro le cuenta la situación y de las amenazas. Y oye las palabras que ellos dicen. 16, 17, 18 y 19 del capítulo 4 de Hechos. Mira cómo nos amenazan. Miran cómo nos hacen frente, cómo no quieren callar la boca. Pero ahora yo te pido que me dé de nuevo. Dame autoridad. Entréganos los milagros. Mi alma adora a Dios. Entréganos las señales. O sea, nosotros también aquí vamos a hablar de la autoridad que nosotros tenemos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo orar por otros sin exponerse? Porque muchas veces nosotros oramos y es como hablábamos en el vehículo y a veces sentimos como, mira, ese descenso y nos exponemos y llegamos a la casa, una lucha, una batalla y una guerra. ¿Cómo permanecer firme después de la batalla? Vida de sanidad, obediencia, comunidad y cobertura espiritual. Mi alma adora, hay otro tema. Vamos a hablar de la liberación y de autoliberación, que me refirió el maestro acá. Y él me tocó otro punto, rompecráneo, que más adelante, no hay forma con esto. Ustedes lo ven a él así, cuando él es de eso. No, simplemente decir que la guerra espiritual no solamente tiene que ver con cosas que nosotros pensemos ni cosas que nosotros vemos a simple vista, porque lo espiritual realmente ante los ojos humanos no se ve. Entonces nosotros realmente, para acceder a la guerra espiritual, nosotros tenemos que entrar en una comunión con el Espíritu Santo, porque el cuerpo está formado por, el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, para que nosotros podamos entrar
El ser humano pasa por 3 fases: la fase carnal, la fase almática y la fase espiritual. La fase carnal es cuando ya ustedes la conocen, nosotros andamos en nuestras andanzas de pecado, porque nuestro cuerpo es pecado. La fase almática es cuando nosotros a veces nos dejamos llevar por las cosas de la mente, por nuestros sentimientos, y hacemos cosas imprudentes, porque en el alma se encuentran lo que son los sentimientos, la mente y la voluntad del ser humano. Entonces, cuando nosotros complacemos estas 3 cosas, el ser humano pasa a una fase almática. Wow. Pero cuando ya nosotros pasamos a una fase espiritual, lo espiritual se nos abre, los ojos se nos abren, los oídos, todo lo espiritual se nos abre. Entonces, para nosotros acceder a la guerra espiritual, tenemos que estar en una fase espiritual, en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Dios. Porque es necesario estar en comunión con el Espíritu Santo a la hora de nosotros entrar en una guerra espiritual. Los brujos, cuando ellos entran en transición, que se le monta un espíritu, ellos no son conscientes de lo que hacen. El espíritu habla, bla, 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 y cuando el brujo vuelve en sí, no se acuerda que habló, ni qué pasó, ni que si se acabó el mundo en ese momento. Ellos no saben de nada. ¿Por qué? Porque dentro del espíritu del ser humano hay algo que se llama conciencia y consciente. Entonces, en esa área del espíritu del ser humano, ahí viene un espíritu inmundo, o puede ser el espíritu de Dios y domina el espíritu. Por eso es que la palabra dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, se hace uno con nosotros. Él llega a nuestro espíritu, por tu cuerpo y tu alma quedan al descubierto. Entonces nosotros tenemos que entrar, permitir que el Espíritu Santo habite en nuestro espíritu, tener una comunión con Él, para que nosotros podamos ser conscientes a la hora de que si Dios nos tiene que sacar del cuerpo, nosotros tener conciencia de lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Por eso que a veces, la mayoría de veces que nosotros tenemos guerra espiritual, no la tenemos de ahí a ahí. No va a aparecer un espíritu del infierno ahí, te va a decir, hola, yo soy fulano de tal, vine a atacarte. No, la mayoría de guerra espiritual la pasamos nosotros en oración, cuando estamos en propósito y cuando estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para que el espíritu obre, la carne tiene que estar muerta. Y nuestra carne muere cuando estamos durmiendo. Y nuestro espíritu, pues ahí hacemos. Por eso es que nosotros mayormente tenemos experiencia cuando estamos durmiendo. ¿Usted entiende? Entonces el Espíritu Santo tiene que ser clave a la hora de nosotros realizar guerra espiritual. Porque usted llega a un sitio y si usted no está en el Espíritu, pues va a hacerle guerra a un hermano. Yo recuerdo que cuando yo entré en el Evangelio, a mí me acusaban de brujo y de satanista. Yo en ningún momento, nunca he visitado una cosa de un brujo ni nada de eso. Nunca he conocido nada de esa cosa. Pero las personas estaban carnales, porque es una iglesia donde lleva mucho ataque, ¿entiendes? Entonces ya ahí, pues, ellos me maltrataban a mí, ellos no maltrataban a un espíritu. Entonces ahí es que usted empieza lo que es maltratar a un hermano. Pero cuando usted de verdad entra en el espíritu, usted maltrata a lo que le hace guerra a usted. Maltrata a un demonio. Y no estamos hablando de maltratar ni nada de eso. Pero la guerra espiritual se basa más allá de nosotros agarrar y lanzar y agarrar de espada y tirar machetazos en el aire. Pasa allá más de eso. La guerra espiritual, nosotros tenemos, la palabra dice que tenemos autoridad para atar y desatar, que tiene que darlo también en la clase. Atar y desatar. Atar y desatar. Amén. Después que tú atas un espíritu, ese espíritu tiene que ir encarcelado, porque existen cárceles espirituales, lo que conocemos como el infierno, el Seol, que es lo mismo, pero en diferente idioma. Entonces, cuando tú atas un espíritu, el espíritu queda inmóvil. Atar representa o significa estar preso. Entonces, cuando en los tiempos antiguos, cuando ataban a una gente, lo ponían y lo interrogaban para sacar información del bando contrario. Entonces, los espíritus realmente, ellos, cuando usted los somete a la obediencia de Cristo, ellos son capaces de decirte cosas que están haciendo. Por eso, cuando tú atas un demonio, ¿qué es lo que ellos te dicen? A mí me mandaron aquí para destruir este cuerpo, para hacer pila de cosas. ¿Usted entiende? Entonces, hay cosas que la gente no conoce sobre la guerra espiritual. Atar y desatar es muy, muy, muy importante.
Cuando hablo de desatar, no es desatar un espíritu de soltadura. Porque ¿para qué tú lo vas a desatar? ¿Para qué? Estamos hablando de desatar las bendiciones que Dios tiene en los cielos, que un espíritu vino y la ató. Hablamos de Daniel cuando estaba allá arriba, ¿me entiendes? ¿Por qué tú crees que Daniel pudo desatar esa bendición? Si él lo desata, si él lo arrebata, como conocemos los cristianos, ¿cómo él tiene acceso a esa Dios bendición? mío. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a desatar en la tierra, a desatar en los cielos para que la tierra se nos manifieste. Yo recuerdo una vez, mire, profe, así, normal, yo estaba en una empresa donde yo trabajaba, me reservo el nombre, y el Señor me reveló, ponte a buscar trabajo, que tu jefe te va a cancelar. Y yo, Señor, pero si tú me estás revelando, ponme una empresa donde yo pueda ir, Amén. que no coja la vergüenza que me quiera hacer el enemigo aquí adentro. Ah, mira, cancelaron a fulano. Al menos, y yo no estaba buscando esa cancelación. Me dice el Señor, desata las bendiciones que están retenidas en los cielos. Y literalmente, cuando yo empecé a desatar esa cosa, a los par de días me hicieron maestro. Tuve un acceso un poco financiero. Empecé a ver muchas cosas buenas en mi vida. O sea, desaté cosas que estaban atadas, porque los demonios atan tus cosas por mínimo pecado que tú haces. Sí. Entonces ellos se aprovechan de eso. Van donde Dios y dicen, mira, aquí hizo fulano de tal, una avería, como quien dice. Y ellos toman eso como prueba. Y dicen, no, mira, él hizo eso y se merece que le quitemos tal cosa. También la guerra espiritual va más allá de atar y desatar. La guerra espiritual está a un nivel de arrebatamiento. Atar y atar es una cosa, pero arrebatamiento es otra. Por eso que muchas veces nosotros nos vemos en guerra espiritual, donde agarramos gente, espíritu, como con violencia, como que le quitamos algo. La palabra habla también sobre que el enemigo te tiene que devolver 7 veces lo que te quitó. Lo robado. ¿Qué hizo David cuando fue? Él repartió botín de guerra. Y las cosas empezaron a hacerle para bien. Y David no tenía nada, le habían destruido todo. Entonces tenemos que aprender a arrebatarle al enemigo, como Cristo hizo en la cruz del Calvario. Le arrebató la llave y se le entregó a la iglesia. ¿Me entiendes? También la guerra espiritual va más allá de eso. También existen almas, como nosotros pues estamos acostumbrados a ver. Pablo describió las armaduras de un guerrero romano porque eso era lo que él estaba impuesto a ver, ¿me entiendes? Él hablaba sobre el yelmo de la salvación, sobre el escudo de la fe, sobre la coraza de justicia y entre otras. Esas armaduras son buenas también que la de. ¿Y para qué sirven en el mundo espiritual? Amén. Y muchísimas cosas. La guerra espiritual va más allá de hablar en lengua. ¿Entiendes? Porque hay gente que hablan una lengua que no saben lo que hacen. Pero hay lenguas que te desatan la bendición que tú tienes. Hay lenguas que cuando tú la hablas en el espíritu, tú no estás hablando cosas humanas. Tú empiezas, yo siento que hay gente que quieren salir corriendo. Pero... Dios puede cambiarnos el lenguaje, o sea, en un término, cuando hablamos lengua, porque lo ha hecho conmigo, o sea, yo me acuerdo en mi juventud, cómo él me usaba hablando en lengua, y otras veces en la búsqueda, yo digo, Dios mío, y esta lengua que no me te vayas lejos. La palabra habla de 3 tipos de lengua. Habla la lengua normal. Esta lengua fue creada cuando la Torre de Babel. Entonces, si nos vamos al libro de los Hechos, cuando estaban hablando sobre cuando el Espíritu Santo descendió, que ellos estaban hablando en lengua, que decían, pero mire, este está hablando chino, está hablando en mi idioma, yo no entiendo, son idiomas, lenguas terrenales. Están lo que son lenguas de misterios, que es cuando tú ya hablas con Dios, que ya tú llegas a un nivel que nadie entiende lo que tú estás hablando, nadie comprende lo que usted está manifestando a través de su boca. Es un misterio que tú estás hablando con Dios, que la mano entiende entre ustedes dos. Y hay un lenguaje, ahí voy, tomen nota. Hay un lenguaje que es angelical. El apóstol Pablo habla de este lenguaje. Ahora yo te voy a decir algo. Los demonios son ángeles caídos. Hay lengua que tú la vas a hablar, lengua angelical, y es reprendiendo un demonio. Y tú no te estás dando cuenta que tú estás hablando una lengua angelical y no una lengua común.
Porque cuando tú empiezas a hablar esa lengua angelical, tú estás hablando con un espíritu. Tú Sí, estás hablando con un ángel caído. sí, Tú estás hablando con un demonio que llegó, un ángel que cayó del cielo a la tierra. Tú no estás sí. hablando de una cosa común. Amén. Entonces, esta es la lengua que nosotros usamos para la guerra espiritual. Amén. Por eso hay veces que tú estás normal, así que tú ves cualquier sombra meneándose y tú reprendes lengua. Tú no Sí. reprendes, que Señor te reprende, tú saltas con una cosa y Amén. tú entiendes. Tú dices, ¿qué fue lo que yo hablé? Amén. Porque hay cosas así, ¿tú entiendes? Amén. La joven tiene una pregunta. Sí, eso era que iba a decir también, que se van a hablar de lo que es el lenguaje al momento de nosotros hacer guerra o al momento que nosotros estamos quizá en una actividad, una campaña, lo que sea, y vemos una persona endemoniada, pero como el saber cómo vamos a decir, por ejemplo, no, te ato o te reprendo. O sea, En primer lugar, en la guerra hay estrategias de guerra. Eso es lo que usted está hablando. Estrategia de guerra. Entonces, cuando usted se mete en estrategia de guerra, usted está hablando de cosas claves que hay que hacer para triunfar. Por ejemplo, cuando usted se manifiesta un demonio, el demonio lo primero que quiere hacer es volarle arriba a todo el mundo. Pero cuando usted lo ata, usted lo encadena, o sea, se queda frisado. Entonces eso es atarlo. Atarlo es bajo la posesión suya. O sea, cuando una gente está atada por un demonio, ¿qué es lo que está? Bajo la posesión de ese demonio. Cuando usted ata un demonio, el demonio está bajo la posesión de su voz. Usted le dice revuelta. Hay predicadores que dicen ven como gusano, y el demonio va como gusano. Porque automáticamente usted lo ata, ya el demonio está bajo la posesión suya. No es que usted se va a gobernar de esos demonios. Yo te voy a decir algo, ¿cómo fue que Salomón empezó a convivir con demonios? Fuera porque él lo tenía Él lo atados. tenía atado. La palabra tiene poder. Era atado. Por eso uno tiene que cuidar mucho lo que uno Es habla. lo que uno habla. Entonces, cuando usted ata un espíritu, él se queda atado, frisado totalmente. Ya no se puede mover, no te puede hacer cosas. Una atadura que se usa mucho, enmudece en el nombre de Jesús. Y ellos no hablan, se quedan mudos. O tú le puedes decir, sal por grito. Y ellos, Me ha pasado. o sal por lágrimas, empiezan a llorar muchísimas cosas. Hay que se van a veces Sí. por medio de la liberación. Y No escuchan. entonces, no, literalmente me ha Sí, yo pasado. sé. Y muchísimas cosas. O sea, cuando tú atas un espíritu es porque ya tú lo tienes bajo tu dominio. Tú lo puedes echar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, bendito sea el nombre Vamos de a Jesús. seguir. Sí, me gustó algo que hablabas, que cuando llegaste a la iglesia te veían como un brujo y no atacaban al enemigo, sino te golpeaban. Exacto. Me acuerdo en una iglesia que yo estaba, no donde Roberto de la Cruz, porque siempre hablo de que la iglesia Roberto de la Cruz fue una iglesia que me comenzó a formar. Claro, hubo batalla como hay en todos los lugares, pero fue una persona que me dijo corre. O sea, cuando había que ir a cantar, canta. Cuando había que ir a predicar, nunca puso en mí como esas limitaciones. Nunca. Pero como llega el tiempo que somos adultos y tenemos que correr, y me acuerdo que yo estaba en una iglesia y Dios siempre me usaba y yo adoraba, Dios me usaba y veían las cosas. Y me acuerdo una vez que por la situación económica que estaba viviendo en aquel tiempo, yo compré unos productos como de arisolines para vender. Y yo quise como ofrendar mi primera venta a la iglesia. Y como yo no lo tenía en dinero, yo busqué mistolín, cloro, cosas de baño y lo llevé a la iglesia como ofrenda. Una ofrenda. Y yo vi que eso casi nunca se usó, pero no le di mente. Y hay cosas que Dios no te lo va a dar a entender en el momento, porque a veces no estamos preparados sentimentalmente. Y me di cuenta de eso hace como 2 años, que dijeron, como todas las personas saben de dónde, o sea, quién era mi papá, que era una persona que era brujo, y de la raíz que yo vengo, y es decir, que había hablado y Cristo no ha hecho libro. Y supe después que la persona me dijo, pues tú no sabes que decían que tú eras una persona bruja, que Satanás te usaba. Y yo decía, pero ¿y cómo Satanás me va a usar? Y me ponen a ser presidenta de dama,
me ponen a ser maestra, me ponen a dirigir actividades y Dios, no, porque decían que los dones son irrevocables, pero que tú tienes algo más allá. Entonces, yo digo, por eso era lo maltrato, por eso era tanta cosa para herir el corazón. Sí, Mira, Dios es un Dios real, es un Dios bonito. Y yo digo, pues Satanás puede usar el brujo, entonces el creador de todas las cosas, el cual nosotros le servimos, no nos puede usar. Oye, ahora que yo quiero que tú me des poder, no para mostrarle al mundo, no, pero que el mundo tiene que entender y conocer de que sí Dios a nosotros nos dio el poder, la autoridad de atar, de reprender, de orarle a alguien que reciba sanidad y que podamos adorar a Dios y no ver un pueblo estático, porque donde se adora a Dios hay libertad. O sea, adorar a un Cristo vivo y lleno de poder, con un sacrificio tan lindo que él hizo en la cruz, y estar toda la persona así. Oye, algo tiene que pasar. Amén. Entonces, cuando hablabas eso, yo dije, bueno, pues, no por mí solo. Entonces, no por mí sola. Hay algo que va a pasar con los escogidos de Dios y con las personas que Dios no va a sintonizar esos tipos de temas. Es que vamos a experimentar ese tipo de dolor. Y es necesario, mi amado David, es necesario. Es necesario. Yo decía en la entrevista que nuestra necesidad nos va a provocar a buscar a Dios, pero mi asignación me va a meter en ello. claro. Sí. Cuando yo sé cuál es mi asignación, me voy a equipar de todas las armaduras, de todo lo que necesito. Oye, yo le di a Dios, recibe esa palabra. Si tú estás buscando una loca para depositar tu gloria aquí en la tierra, aquí hay una remata que está dispuesta a recibir. No es dentro de Dios. Y hay que ser loco y meterse en el mundo espiritual y tomar lo que es mío. Como yo hablaba del almacén espiritual. Que ahí no hay pobreza. Y vemos a personas que ayunan, que oran, que ministran y son fieles a Dios, que diezman y ofrendan y a veces no tienen ni para comer. A veces no tienen ni para ponerse un vestido, ni para ponerse un zapato y viven en la miseria. Dios no es un Dios de miseria. No estoy hablando de un evangelio de riqueza, pero mi Dios es un Dios rico. Es alguien que reprende, que redarguye, que no corrige, no hace entender lo bueno, no hace entender lo malo, pero es un Dios también que es reverente. Amén. Así Amén. Dios le bendiga a cada uno de los oyentes. Es más que un gozo, ¿verdad? Tener a mi maestros. amén, amén. La gloria sea de Dios. Invitan a ese muchacho por ahí, que tiene mucho para dar. La gloria del Señor. Seguimos el martes próximo con el favor de Dios. Vienen sorpresas, vienen unos temas a rompecráneos, como yo digo. Y Él volverá con nosotros porque hay un tema que yo sé que Dios ha preparado a ese muchacho para eso. La gloria sea de Dios. Dios te bendiga. Eso es lo que ustedes deben querer. Luis Felipe Jerez. Amén. Dios te bendiga mucho. Y Dios te bendiga. La parte del Eterno sea con ustedes. Shalom. Aleluya. Un aplauso.